Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alave. En primer lugar, le agradezco al comité organizador de este Congreso Internacional la invitación y brevemente describiré cuál es mi actividad aquí en mi país, Perú. Yo soy médico infectólogo, me he especializado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y mi estudio de pregrado lo he realizado en la Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿No? En estos años de especialista me he dedicado a la docencia en medicina tropical. Participo como entrenador clínico del curso internacional del Gorgas, ¿no? Asimismo, trabajo en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, que es un hospital público, en la clínica privada Good Hope, ¿no? Y soy docente contratado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de la Universidad Peruana Unión. El tema que el día de hoy vamos a tocar son casos selectos de medicina tropical. Son la experiencia que he tenido en estos años que me estoy dedicando a la docencia en medicina tropical en el curso del Gorgas, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer el apoyo que me ha brindado el doctor Carlos Seas y el doctor Robotuso, dado que ellos son los que me han dado la oportunidad de cultivar la medicina tropical aquí en el Perú. El material que voy a presentar el día de hoy es material que se utiliza como parte de la docencia en el curso del Gorgas, ¿no? En la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. El primer caso que les voy a presentar es acerca de un varón de 39 años proveniente de Lima, ¿no? La capital del Perú, que presenta múltiples nódulos subcutáneos, hemoptisis y lesión neurológica como 3 puntos importantes del cuadro clínico. 4 años antes del ingreso, el paciente refiere múltiples nódulos subcutáneos difusos. 1 año y medio antes del ingreso a nuestra institución, el paciente presenta hemoptisis. 1 año antes del ingreso, ante esta evidencia clínica, se le inicia empíricamente tratamiento antituberculoso. 6 meses antes del ingreso, el paciente presenta alteración de la marcha, visión borrosa y síndrome de hipertensión endocraniana. El paciente fue admitido a nuestro hospital, dado que debido a que por el tratamiento anti-TB que no tuvo buena evolución, desafortunadamente la lesión neurológica fue progresando. Como antecedente de importancia, les menciono que el paciente nació y vive en Lima actualmente, no refiere viajes recientes. Tiene como antecedente patológico de importancia que es alcohólico. No refiere alergias y no medicación crónica. Como historia social muy importante es que actualmente, o mejor dicho, en el momento que volvamos al paciente, el paciente estaba encarcelado en una de las principales cárceles del Perú, la cárcel de Lurigancho, ¿no? Él trabajó como agricultor antes de ser preso, ¿no? En la selva peruana. Y tiene contacto con pacientes con tuberculosis. La incidencia de tuberculosis en las cárceles peruanas es muy alta. El examen físico reveló unas funciones vitales, unos signos vitales estables, no alteración neurológica en cuestión de la alerta y de la escala de Glasgow, lesiones nodulares subcutáneas múltiples en todo el cuerpo, una masa subcutánea a nivel del tórax y del miembro inferior izquierdo, aumento del tamaño y efusión articular de la rodilla izquierda y alteración de la memoria remota, visión borrosa y no signos meningios. Asimismo, es importante resaltar que tenía problemas para la marcha. En la fotografía que les muestro se aprecia en las flechas rojas unas lesiones ulceradas, ¿no? Que tienen comunicación como si estuvieran fistulizándose. Asimismo, hay otras lesiones que ustedes van a apreciar que pareciera que previamente estaban ulceradas, pero que cicatrizaron también posteriormente. En la siguiente fotografía van a apreciar aumento de volumen de la rodilla, ¿no? Y la efusión articular que les había mencionado en la descripción del examen físico. Asimismo también
Aquí se ve esa masa en el miembro inferior izquierdo, ¿no? Específicamente en la cara interna del muslo, del muslo izquierdo. Los exámenes de laboratorio mostraron los siguientes hallazgos. Cabe resaltar la leucocitosis, ¿no? A predominio de los neutrófilos, una trombocitosis, asimismo una disminución de la albúmina, lo cual puede hablar sobre un cuadro crónico, ¿no? Sea por desnutrición o sea por el cuadro crónico del paciente. La radiografía de tórax muestra una radiopacidad en el tercio medio del hemitórax izquierdo, ¿no? Que da un aspecto de infiltrado alveolar y una cavitación. La tomografía de tórax, en la primera imagen se aprecia una colección subcutánea que se comunica con el parénquima, ¿no? El parénquima pulmonar, que también se aprecia en la cavidad que les había mencionado. Esto da un aspecto del famoso absceso necesitans, ¿no? La comunicación de una colección pulmonar que busca la salida hacia el exterior, y en este caso va hacia el tejido celular subcutáneo subyacente. La resonancia magnética que ustedes aprecian muestra unas imágenes impresionantes de unas colecciones que captan contraste a nivel del lóbulo occipital. Estos hallazgos podrían justificar todo el compromiso neurológico que les he mencionado: la visión borrosa, alteración de la memoria y también alteración de la marcha. Asimismo, si ustedes aprecian, en la parte de la calota también se aprecian unas colecciones, ¿no? Todo esto hace resumir el compromiso extenso de esta enfermedad que tiene el paciente. La aproximación diagnóstica. En resumen, tenemos un paciente que tiene como antecedente de importancia el estar preso actualmente, o mejor dicho, en el momento que afrontamos el caso, y que en la evolución presenta el compromiso progresivo de tres sistemas, ¿no? El sistema dérmico, ¿no? Pulmonar y el sistema nervioso central. Asimismo, con la presencia característica a nivel del tejido celular subcutáneo, o de lo que viene a ser piel y tejido celular subcutáneo, la presencia de colecciones y de múltiples abscesos. Asimismo, tiene un compromiso crónico pulmonar que ha provocado hemoptisis, y que en la evolución ha provocado que, bajo la sospecha de un cuadro pulmonar, cuadro neurológico, pudiera tratarse de una tuberculosis, por lo cual se inició empíricamente tratamiento ITEVE, pero desafortunadamente no se logró mejoría con esta terapia empírica. Las lesiones neurológicas o las lesiones que se ven en la resonancia magnética son colecciones múltiples. Colecciones múltiples que dan un aspecto de un racimo de uvas. No es una lesión común, pero sí es característica de algunas patologías. Entonces, si nosotros queremos englobar en un solo síndrome, tendríamos que quizás tomar lo que viene a ser la colección a nivel de miembro inferior izquierdo, en la cual vemos una colección fluctuante que podría ser catalogado como un absceso frío. Como absceso frío, nosotros debemos de presumir tres posibles diagnósticos: tuberculosis, una de ellas, y en Perú siempre hay que considerarlo porque es una zona endémica; nocardiosis, ¿no? Infección por nocardia; y actinomicosis. Asimismo, si la persona ha estado trabajando en la selva, en nuestro país, dos micosis endémicas características son la histoplasmosis y la paracoccidiomicosis. Claro está que si estuviera en otra realidad geográfica, hay que pensar en otras micosis endémicas como la blastomicosis y la coccidioidomicosis. Por ejemplo, en el sur de Estados Unidos podemos ver coccidioidomicosis, y en el norte de Estados Unidos podemos ver blastomicosis. Entonces, englobándolo como absceso frío, esas son las principales posibilidades diagnósticas. Avanzamos. En el seguimiento se le realizó una serie de pruebas serológicas para determinar su estatus de inmunosupresión. Era VIH negativo, asimismo es HTLV1 negativo. En Perú siempre tendemos a descartar la infección por HTLV, que también puede ocasionar inmunosupresión, porque somos una zona endémica de infección por HTLV.
También descartamos antígeno australiano de hepatitis B, ¿no? Y una prueba de sífilis, ¿no? Dado que ya habíamos descartado también una infección por VIH. En el aspirado, el absceso del muslo izquierdo, ¿no? Se obtuvo un bacilo gram positivo, alcohol ácido resistente débil, compatible con nocardia SP. Ese es probablemente el agente causante de todo el cuadro clínico del paciente. La nocardia tiene un crecimiento lento y en la evolución puede provocar el compromiso de 3 sistemas: dérmico, pulmonar y sistema nervioso central. Por lo tanto, el diagnóstico que nosotros llegamos en esta oportunidad, o en este caso, es de nocardiosis diseminada. La nocardiosis es un bacilo gram positivo filamentoso, ácido alcohol resistente parcial, aerobio. Se adquiere por inoculación directa o por inhalación y puede ocasionar diseminación hematógena e ir hacia otros órganos, como en este caso, por ejemplo, del paciente. Una forma más exacta de poder determinar el subtipo y las características es la caracterización del ARN16S. Es importante también tener en cuenta la susceptibilidad, porque no todas las nocardias, como generalmente pensamos, son sensibles a Bactrim, o mejor dicho, al trimethoprim sulfametoxazol. Por ejemplo, la otitis discaviarium pueden ser resistente a este agente. Por eso es importante determinar cuál es la susceptibilidad de la nocardia a la cual nos estamos enfrentando. Desafortunadamente en este caso no lo pudimos hacer porque no teníamos estas facilidades para poder desarrollar este tipo de test. La presentación clínica, si ustedes aprecian, casi el 75% son pulmonares y sistémicas. Solamente del 1 al 2% se describe en sistema nervioso central y el resto extrapulmonar, cutánea y actinomicetaria. Es bien común encontrarlo, es en el mejor contexto, en pacientes con infección por VIH, en pacientes con trasplante de órgano, en pacientes con corticoterapia crónica o enfermedades autoinmunes, es decir, inmunosuprimidos. La nocardia del sistema central genera abscesos cerebrales secundarios, ¿no? Secundarios a nocardiosis, pero estos son raros. Más del 50% se dice que no tienen un factor de riesgo definido para desarrollar nocardiosis del sistema nervioso central. Los abscesos tienden a tener características muy similares a un absceso piógeno, pero lo interesante de las imágenes, cuando ustedes revisen en otros casos reportados, tienden a agruparse de forma similar a las que ustedes han apreciado en las imágenes, pero este caso tenía más de lo frecuente que ustedes podrían revisar en otros reportes de caso. La biopsia cerebral es importante para el diagnóstico y el tratamiento, porque de por sí ahí podríamos identificar el agente infeccioso. El tratamiento, no existe en un ensayo clínico de cómo se tienen que tratar las formas diseminadas o de su efecto, cómo se tienen que tratar las formas del sistema central. Normalmente el trimethoprim sigue siendo el tratamiento de elección, pero no se da generalmente de forma única. Se tiende a dar combinaciones. Trimethoprim, cefalosporina tercera, más amikacina, que fue lo que dimos al paciente por un lapso de 2 meses. Y luego de esto fuimos retirando el aminoglucósido, ¿no? Y lo dejamos con trimethoprim más cefalosporina tercera generación, específicamente ceftriaxona. El tratamiento se dice que es al menos 1 año de tratamiento cuando tenemos casos de nocardiosis del sistema central. La evolución del paciente fue favorable e incluso hubo una mejoría en su marcha. Siempre al finalizar cada caso les voy a recomendar algunas lecturas que ustedes pueden revisar. Caso número 2. El caso número 2 es de un paciente varón de 48 años de edad, transferido de Satipo. Satipo queda en Junín, es la zona selva de la selva central, ¿no? Es la zona en la cual empieza la selva desde las alturas de los Andes peruanos, cuando va disminuyendo o en todo caso camino hacia zonas de menor altura, en la cual ya estamos en la selva del Perú. El paciente presenta paraparesia progresiva y retención urinaria y fecal como síntomas principales. 20 días antes del ingreso a la zona del hospital local, ¿no?
El paciente notifica fiebre y malestar general. Por ese motivo y por estar en una zona de selva, desde inicio se le descartó malaria. 4 días antes del ingreso, por un antecedente que después les voy a describir, el paciente recibe vacuna para rabia. 6 días antes del ingreso, el paciente desarrolla paraparesia progresiva ascendente con retención urinaria y fecal. Es admitido al hospital de Satipo con diagnóstico presuntivo de síndrome de Guillain-Barré. El paciente, por este diagnóstico y por necesidad de mejor manejo, es transferido a nuestro hospital. Estando en nuestro hospital, el paciente desarrolla cianorrea, confusión y cuadriplegia un día después de hospitalizado, y por ese motivo tuvimos que derivarlo a la unidad de cuidados intensivos. Como antecedente de importancia es que nace en Andahuaylas, pero vive en un pueblo que se llama José Olaya, que está cerca de un río que es bien conocido acá en el Perú, se llama el río N, que está en Satipo Junín, ¿no? La zona selva centro del Perú. Nos refiere viajes recientes. Como antecedentes patológicos, el paciente ha tenido malaria en el 2006 y el 2008, que ha sido tratado con cloroquina y primaquina, ¿no? Recibió tratamiento oportuno y sobre todo completo. Tuvo una herida, que es el dato que les quería mencionar, por qué motivo se le colocó la vacuna, en el pie derecho, 40 días antes del inicio de los síntomas. Es decir, 60 días antes de la admisión, ¿no? Se sospechó de la mordedura de un animal y por ese motivo es que se le coloca la vacuna antirrábica. No alergias, no medicación crónica. Él trabaja como agricultor en la zona del pueblo de José Olaya, cerca del río N, y no refiere contacto contra tuberculosis, ¿no? O historia de tuberculosis reciente. El examen físico revela una temperatura de 40 grados centígrados, frecuencia respiratoria incrementada, ¿no? Frecuencia cardíaca también levemente incrementada. Está alerta en las tres esferas, tiempo, espacio y persona, no lesiones dérmicas. Pero sí es evidente que tiene la parálisis flácida, que es simétrica y que no hay reflejos en miembros inferiores, ¿no? El reflejo cutáneo plantar, es decir, que se realiza para saber si tiene o no tiene Babinski, es indiferente. Y no encontramos signos meningios, ¿no? Al ingreso. Lógicamente después, como les había mencionado, el paciente al día siguiente desarrolla confusión y cuadriplegia. El laboratorio mostró no hallazgos muy notorios, ¿no? Hay una cierta linfopenia, ¿no? Una velocidad de sedimentación incrementada, la glucosa, la uricatina está estable, así como también el perfil hepático y los valores de electrolitos. La punción lumbar muestra una presión de apertura normal, una glucosa ligeramente disminuida y unas proteínas francamente elevadas en 190 miligramos por decilitro. La citología muestra leucocitos en 40, a predominio 90% linfomononucleares. La tinción de Gram, la tinta china fueron negativos. El antígeno látex criptococo fue negativo. La resonancia magnética, como parte de la evaluación, lo que se aprecia es una hiperseñal en la secuencia de Flair a nivel de los ganglios basales, ¿no? La aproximación diagnóstica. En el presente caso tenemos un paciente que proviene de una zona de la selva peruana, la selva centro. Nosotros tenemos ya la presencia de casos reportados de enfermedades neurológicas en la zona de la selva por N agentes, pero en este caso, por ejemplo, rabia. ¿Es una de las opciones diagnósticas? Claro que sí. Es por ese motivo que en el centro de atención local en Satipo se le aplica una vacuna antirrábica con el antecedente de que el paciente ha presentado la sospecha de una mordedura de un animal. Pero coincide también que posteriormente, después de la aplicación de esta vacuna, ¿no? El paciente presenta compromiso neurológico progresivo de parálisis flácida, ¿no? Simétrica, lo cual es sospechar que pudiera tener
algún tipo de compromiso secundario a la vacuna, ¿no? Es unas reacciones inmunológicas secundarias a vacunas. O en su defecto, que tenga una encefalitis viral propia de la zona, en la cual también tenemos virus que pueden ocasionar estos problemas, como por ejemplo herpes, citomegalovirus, o en su defecto algunas enfermedades desmielinizantes, ¿no? Los famosos ADEM, ¿no? Las encefalomielitis desmielinizantes agudas. Por lo tanto, hay una serie de diagnósticos diferenciales, pero no debemos descartar que, si bien es cierto, estamos sospechando que pueda tener una enfermedad desmielinizante progresiva, un síndrome de Guillain-Barré, también podemos tener formas atípicas de presentación de rabia. Normalmente pensamos que rabia tiende a ser esta forma furiosa, ¿no? De encefalopática, pero también una forma de parálisis o la forma paralítica. Entonces, dentro de nuestro diferencial, aparte de pensar en encefalitis virales, aparte de pensar en cuadros neurológicos secundarios a vacunación, debemos de considerar también la forma paralítica de la rabia, dado que el paciente tiene la sospecha de una mordedura de un animal. En el seguimiento se le hizo anticuerpos neutralizantes para rabia, y estos fueron positivos en suero, en saliva y en líquido cefalorraquídeo. El virus de la rabia fue identificado a través del PCR en la saliva. El IFI de la muestra de la piel de la nuca también fue positivo. Por lo tanto, estamos hasta un diagnóstico muy sólido de enfermedad de rabia. El paciente pasó a cuidados intensivos. Al 10º día de haber estado hospitalizado en cuidados intensivos, no se detectó virus. Quiere decir que aclaró el virus en 10 días. Desafortunadamente, el paciente falleció luego de 30 días hospitalizado debido a que desarrolló complicaciones propias por la hospitalización en cuidados intensivos, como infecciones intrahospitalarias, ¿no? Cuadros de neumonías asociadas al ventilador. La resonancia magnética al día 14, después de haber sido admitido, muestra mayor compromiso, o mejor dicho, mayor hiperseñal, ya no solamente en un solo hemisferio, ahora en ambos, a nivel de ganglios basales. Rabia. En la epidemiología en Latinoamérica, lo que se ha visto es que ha ido disminuyendo la casuística de rabia a nivel transmitida por perros. En nuestra realidad estamos teniendo más casos de rabia, o mejor dicho, es lo que prevalece, transmitido por murciélagos. Eso es lo que sucede en la zona de la selva de Perú, por ejemplo, ¿no? Los casos reportados de rabia en los últimos años han sido secundarios a agresión o mordedura de los murciélagos. La presentación clínica, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el periodo de incubación, que va entre 20 a 90 días en el 60% de los casos. Hay casos bien anecdóticos de hasta 19 años. Realmente esto está en literatura, no lo conozco muy bien, pero es lo que se refiere cuando ustedes revisen la literatura acerca de rabia. De otro lado, los síntomas prodrómicos son como cualquier síntoma de una enfermedad viral o una enfermedad que inicia como fiebre, malestar general, un poco de ansiedad y agitación. Dolor, parestesias puede ocurrir en el sitio de la exposición donde ha tenido el paciente la agresión o la mordedura. La presentación clínica, como ya dije previamente, el 80% se presenta como forma encefalítica, es decir, la furiosa. El 20% puede presentarse de la forma paralítica, es decir, una forma atípica, que es la que el paciente ha presentado. La rabia paralítica se caracteriza por una debilidad muscular temprana con progresión a cuadriparesia, como el caso de nuestro paciente. Y esto hace que desafortunadamente nos cause dificultades para el diagnóstico y la demora en el manejo. Nosotros tuvimos la oportunidad de aplicar el protocolo de Milwaukee en este caso, que es un protocolo que ha sido desarrollado por un doctor Willisburg, que lo que mencionaba o lo que postula es la neuroprotección y la disminución de lo que viene a ser el edema cerebral. Es posible que la evolución viral del paciente ha sido adecuada porque ha habido un soporte adecuado, sea con ayuda de los médicos de cuidados intensivos de nuestro hospital, así también como las recomendaciones del protocolo de Milwaukee.
pero desafortunadamente el paciente falleció, como les había mencionado, por consecuencias propias de estancia prolongada y de estancia en unidades de cuidados intensivos. Como siempre, las lecturas recomendadas que les menciono, ¿no?, en las cuales ustedes pueden revisar y ahondar un poco más el tema. Vamos con el caso 3. Esta es una mujer de 39 años de una zona que se llama Ascope, en La Libertad. Esto está en la costa norte de mi país, de Perú. Es la zona sierra, ¿no?, cercana a la sierra de la costa, ¿no?, entre sierra y costa, y ahí lo que tenemos son zonas que proveen a Lima, o a Perú, perdón, disculpen, de arroz y de azúcar, ¿no? Es la zona que provee de este producto a todo nuestro país. Entonces, el paciente presenta 4 días de tos, fiebre, mialgias y dolor y cefalea. 4 días antes del ingreso, el paciente presenta tos no productiva, fiebre y cefalea. El día de la admisión, el paciente ya presenta dolor moderado en el hemitórax izquierdo y disnea. Todo hace pensar en un cuadro muy sugerente de una neumonía bacteriana, ¿no? El paciente nació y vive en La Libertad, no refiere viajes recientes. Como antecedentes patológicos no contributorios, no hay mayores datos que dar. La paciente previamente sana, no alergia, no medicación crónica. Como historia social, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que trabaja como agricultora en un campo de caña de azúcar en la zona de Ascope, La Libertad, ¿no? En los cañaverales, en las cañas de azúcar, existen varios tipos de agentes, ¿no?, o de, propia ecología, por ejemplo la presencia de ratas, ¿no?, en esa zona. El examen físico muestra un paciente febril, hipotenso, ¿no?, con frecuencia cardíaca y respiratoria incrementada, es decir, con un claro síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Está alerta, ¿no?, con una escala de Glasgow en 15, y se aprecia crépitos finos en el tercio superior del hemitórax izquierdo. Los exámenes de laboratorio lo que muestran, y es muy evidente, es la presencia de insuficiencia renal, ¿no?, con una creatinina en 1.2 y una urea en 59.9. Pero lo más resaltante es en la gasometría, un PO2 en 52.7. La radiografía de tórax muestra un infiltrado alveolar, ¿no?, con un broncograma aéreo, como ustedes aprecian, como se está marcando con la flecha a nivel de la mitad superior del hemitórax izquierdo. Aproximación diagnóstica. Como ustedes bien aprecian, el paciente tiene un cuadro clínico muy compatible con una neumonía bacteriana, ¿no?, o con un cuadro neumónico en todo caso, por la agudeza y por los signos clínicos. Esto hace pensar que debemos de considerar como primeras opciones las causas más frecuentes, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, ¿no? También tenemos que pensar en estafilococo, y en unas formas atípicas como quizás, o gérmenes atípicos como la clamidia pneumonia, el micoplasma. Asimismo, si tuviéramos factores de riesgo para pensar en Legionella, también deberíamos considerarlo, o factores de riesgo para pensar en infecciones por clamidia pneumonia, ¿no?, o micoplasma. Disculpen. Adicionalmente, todos estos patógenos hay que pensar también, por ejemplo, en tularemia, si estuviéramos en zonas endémicas, Coxiella burnetum. Pero una de las cosas que no debemos de olvidar, por ejemplo, son formas raras o infrecuentes, por así decirlo, y que son de bastante consideración, como son, por ejemplo, lesiones pulmonares causadas por Bacillus anthracis, ¿no?, aunque no es el cuadro clínico típico, pero puede dar cuadro pulmonar. Y asimismo, como por ejemplo peste neumónica, ¿no?, que siempre hay que tener en cuenta. Y otra opción es un paciente que haya tenido una infección viral que se ha sobreinfectado con una bacteria, como por ejemplo, el ejemplo más clásico es las infecciones por virus de influenza, que posteriormente se sobreinfectan al tercer-quinto día con bacterias, más frecuentemente Streptococcus y Estafilococcus. En el seguimiento
Este fue el pensamiento. Se planteó que tuviéramos un cuadro de infección por H1N1, ¿no? Y por lo cual, más el shock séptico, se manejó con cobertura de amplio espectro y oseltamivir de forma empírica. Desafortunadamente, al sexto día, el PCR que se envió de este hospital de Trujillo, ¿no?, hacia Lima, porque no teníamos en ese entonces un laboratorio descentralizado, el resultado del PCR para H1N1 fue negativo. Pero lo interesante era considerar el siguiente dato epidemiológico, es que existe o existía casos de peste bubónica en la zona cercana donde él vivía, en Ascopia, ¿no? Había casos de personas que han tenido peste bubónica. Por lo tanto, no es tan fuera de foco pensar que el paciente pudiera haber obtenido peste neumónica, o que alguna persona haya podido desarrollar peste neumónica y la haya podido contagiar. Quedaba como posibilidad. Pero como ustedes aprecian en la lámina, por esa sospecha clínica se hacen las pruebas de inmunocromatografía en esputo y se encuentra que es positivo. Se hace un test de ELISA para Yersinia pestis y también sale positivo, pero desafortunadamente esto fue en el día 12. El paciente se le da streptomicina, clonafenicol, moxifloxacino. Desafortunadamente el paciente tiene un mal resultado y fallece. ¿Por qué motivo llamo la atención al día 12avo? Es que el paciente ha estado en área de hospitalización y, como ustedes bien saben, la Yersinia pestis a nivel pulmonar es rápidamente contagiosa. Por lo tanto, se tuvo que aplicar profilaxis a todo el personal que estuvo en contacto directo con el paciente. Peste, neumonía. La Yersinia pestis fue aislada por Alexander Yeksin, ¿no?, en Hong Kong en el año 1894. Esta es una enzootia que está presente en varios roedores de América. Perú, por ejemplo, reporta, así también como Brasil reportan casos de peste, pero generalmente peste bubónica. La forma de presentación clínica dominante es la forma bubónica, la forma de adenopatías, linfoadenitis, ¿no? Y esta está asociada a una mortalidad de 10 al 20% en algunas condiciones clínicas. Como ustedes aprecian, la vía de transmisión se ve a nivel de los roedores y de sus pulgas, que son al final las que pueden transmitir hacia los animales, el resto de animales. El ser humano puede obtenerlo de esta forma o en su defecto por vía inhalatoria, ¿no?, de otra persona que tenga, ¿no?, la infección por Yersinia pestis. La distribución es global y, como ustedes aprecian, en Sudamérica, Perú, Brasil y Bolivia son los países que reportan a nivel sudamericano. Asimismo, hay varios países en África y en Asia, siendo en estos dos continentes el que más reporta es Madagascar. Madagascar es el país que más reporta casos de infección por Yersinia pestis. Una de las preocupaciones que existió cuando apareció este caso era que se estaba viendo que el comportamiento de los casos de peste bubónica estaban yendo hacia la costa peruana, lo cual llamaba la atención y alarmaba un poco por el hecho de que pudiera ser que los roedores, ¿no?, puedan ocupar barcos o en su defecto otros medios de transporte, y esto se puede extender. En buena hora que el control del Ministerio de Salud peruano logró que esto se controlara y se limitara a la zona. La presentación clínica, como les había comentado, la peste bubónica, ¿no?, en el 80 al 95%, peste septicémica del 10 al 25% y peste neumónica del 1 al 5%, no es muy frecuente. Y la forma septicémica primaria, es decir, bacteriana sin bubones, está asociada a una alta mortalidad. El diagnóstico, existen varios métodos diagnósticos: el examen directo, la microbiología, ¿no?, la inmunología y las pruebas moleculares. En la microbiología tenemos el aspirado de bubón, ¿no?, el esputo y sangre es el gol estándar, ¿no?, el cultivo específico para Yersinia, ¿no? Pero también la inmunología
tenemos detección de Yersinia pestis por inmunofluorescencia, detección del antígeno F1 Yersinia pestis por inmunocromatografía y también por hemaglutinación y por ELISA. O sea, tenemos varios métodos para poder hacer el diagnóstico. En este caso particular de nosotros utilizamos esos métodos de inmunología en el paciente que estamos refiriendo. El tratamiento de elección es la streptomicina, pero como ya les había mencionado previamente, cuando estamos en un paciente séptico podemos emplear 3 drogas, ¿no? Como fue el caso de nuestro paciente. Nuevamente lecturas recomendadas que siempre es bueno que se puedan revisar, ¿no? Y el último caso del día de hoy, el caso 4, ¿no? Este es un varón de 29 años que presenta 10 días de fiebre, disnea y hemoptisis. 10 días antes del ingreso, el paciente presenta fiebre, malestar general y cefalea global. 9 días antes del ingreso, el paciente presenta mialgias. 3 días antes del ingreso, tos, hemoptisis y dolor abdominal. Y un día antes del ingreso, hematemesis. Francamente, una enfermedad hemorrágica. El paciente fue admitido a la sala de emergencia del hospital. Nació y vive en Pucallpa, la selva. Ahí es donde radica. Pero hizo un viaje reciente hacia Lima. Y justo cuando viaja a Lima, a la capital del Perú, presenta los síntomas clínicos que les había mencionado previamente. No tiene antecedente de alergia, no medicación crónica y como historia social es vendedor de juguetes, es decir, radica en zona urbana, no tiene contacto TV. El examen físico lo que muestra es un paciente con tendencia de hipotensión, una frecuencia cardíaca en 110, está elevada, una frecuencia respiratoria en 24, una temperatura en 36. Tiene en piel, palidez y múltiples equimosis, los crépitos finos difusos en ambos campos pulmonares, hepatomegalia y confusión sin signos meningios ni déficit neurológico. Lesiones de piel, como ustedes aprecian, equimosis múltiples en todo el cuerpo de estas características. La radiografía de tórax muestra un infiltrado alveolar en ambos campos pulmonares con un patrón congestivo. Pero asimismo, si ustedes ven la silueta cardíaca, se aprecia una silueta cardíaca que está como una especie de una carpa, ¿no? Es sugerente de que estuviera teniendo un cuadro de pericarditis o efusión pericárdica. El laboratorio, aprecien bien y vean bien cómo está el hematocrito, 56%, los leucocitos en 43.000, los neutrófilos en 31%, no hay eosinófilos y los linfocitos en 40%, las plaquetas en 49.000. Hay compromiso también renal con una elevación de la creatinina en 2.6, una gran transaminasemia. Es probablemente esta la mayor transaminasemia que he visto en mi vida en un paciente, de 33.560 de ALT o de TGP, de un TGO en 9.738, un AST en esa cantidad. Asimismo, una elevación de la gamma-glutamitraspeptidasa, unas bilirrubinas totales elevadas a predominio directo, CPK elevado también al doble del valor normal y una gasometría que muestra una hipoxemia con una disminución del bicarbonato, es decir, una franca acidosis metabólica. La ultrasonografía muestra hepatomegalia, ascitis e incidentalmente derrame pleural derecho. Es decir, tiene varias zonas en las cuales vemos derrames o líquido, efusión de líquido, ¿no? A nivel de pleura y a nivel de abdomen. La aproximación diagnóstica. Este es un paciente que proviene de la zona de la selva peruana, ¿no? De la selva de Perú, y generalmente está radicando en zona urbana y que ingresa con un cuadro de 10 días aproximadamente de un cuadro febril hemorrágico, lo que nosotros llamamos un síndrome de fiebre hemorrágica. Para plantearlo bien, fiebre hemorrágica en zona de la selva, hay que considerar siempre la posibilidad de dengue, leptospira y fiebre amarilla, que son nuestras 3 principales causas
de fiebre hemorrágica en nuestra epidemiología. Claro está, en Sudamérica también hay otras formas, por ejemplo, como es hantavirus y también, por ejemplo, virus de Junín, que se describe muy bien en Argentina, ¿no? Y en la parte también, y en una parte del sur de Bolivia. Entonces, tenemos estos cuadros clínicos sospechosos. Asimismo, no debemos de descartar que no tenga un cuadro de hepatitis fulminante por hepatitis B o por hepatitis C, o si viene de la selva, pensar que pueda tener infección por virus de hepatitis D. Por lo tanto, habría que ir sospechando en esas posibilidades solamente en fiebre más manifestaciones hemorrágicas. Pero un dato muy importante es ver o recordar el nivel del hematocrito, que está muy elevado, y la presencia de efusiones como ascitis, derrame pleural y la placa de tórax que hace sospechar que tuviera efusión pericárdica. Entonces, es decir, la formación de tercer espacio. Esto es casi patognomónico o muy frecuente en pacientes con dengue. Pero la transaminasemia que ustedes aprecian, si hablamos solamente de estos casos de fiebres hemorrágicas, uno debería de estar también considerando fuertemente que tenga fiebre amarilla. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta las posibilidades diagnósticas. Creo que todos estamos en esas dos posibilidades, fiebre amarilla o en su defecto dengue severo. Las pruebas que ustedes ven, se le han hecho pruebas serologías para hepatitis, para VIH, las fueron negativas, y la gota gruesa pulmonar también fue negativa. De igual forma, por el estado crítico del paciente, fue admitido en la unidad de cuidados intensivos. En el seguimiento, lo que fue positivo fue una prueba de hélice captura de IgM para dengue, ¿no? Igual también un PCR para dengue, ¿no? El serotipo DEN2. El diagnóstico de este paciente es dengue severo, ¿no? Es un dengue severo con una gran transaminasemia, lo cual, digamos, no es el estándar o no es muy común, pero puede darse el caso, como en este caso del paciente. El dengue pertenece a la familia, ¿no?, de los flavivirus, ¿no? Los flavivirus, como todos ya lo conocen, pero también a este pertenece la fiebre amarilla, el dengue y el virus de encefalitis japonesa, ¿no? Pertenece a la familia Flaviviridae, ¿no? Existen 4 tipos de serotipos, el DEN1, DEN2, DEN3, DEN4, ¿no? Y una cosa muy particular, que la infección con un serotipo confiere inmunidad a largo plazo. Hay principales vectores como el Aedes aegypti, el Aedes albopictus, ¿no? Aedes albopictus, ¿no?, como principales vectores. La distribución es global, como ustedes aprecian en el mapa, ¿no? Casi siempre está tendencia a estar en el hemisferio sur, y como ustedes también bien aprecian, los países de Perú, Brasil, Bolivia y también zonas de Argentina, ¿no?, Venezuela, son países, Colombia, son países en los cuales siempre se reporta casos de dengue. Okay. Dentro de la fisiopatología, lo más importante de destacar, como ustedes aprecian en la gráfica, en la parte superior, es la alteración de la capilaridad o la alteración de la permeabilidad capilar. Esto es lo que provoca fisiopatológicamente la formación de tercer espacio. Y a la larga es lo que provoca todas las complicaciones del paciente. Asimismo, el virus del dengue provoca las disminuciones de las plaquetas, ¿no?, lo cual también contribuye a las manifestaciones hemorrágicas de los pacientes, es decir, tercer espacio y trombocitopenia. La presentación clínica es muy importante ver la primera semana. La segunda mitad de la primera semana después de la infección de dengue es muy importante, porque ahí es la zona en la cual tenemos una zona crítica en la cual el paciente podría complicarse, ¿no? Y es justo ahí donde se genera toda la formación de tercer espacio. Por algunos factores de riesgo que el paciente pueda tener, puede desarrollar formas de dengue severo. No todo dengue severo debe tener manifestaciones hemorrágicas, ¿no? Puede tenerlas como no también, porque existen otras formas de dengue en la cual lo que predomina, por ejemplo, es la alteración de la capilaridad, de la permeabilidad capilar.
Los signos son variados. Hay fiebre, cefalea, dolor retroocular como principales síntomas, pero también podemos tener fatiga, mialgia, la famosa fiebre rompehuesos, como le dicen, le dicen acá en la selva peruana, ¿no? Artralgias, presencia de rash. Al final de la primera semana, cuando el cuadro está en defervescencia, cuando está en mejoría o en disminución de sintomatología, y la linfoadenopatía que se puede ver en algunos casos. Esta es la clasificación clásica de dengue, en la cual ustedes ven una forma asintomática, una forma febril, no febril, digamos, común y corriente, pero después ves características del dengue clásico, dengue hemorrágico y el choque dengue. Esta es la clasificación antigua en la cual nosotros nos basábamos antes para poder manejar, identificar y clasificar a los pacientes. Pero tiene una particularidad que, como ya les había dicho, no todo dengue causa problemas hemorrágicos. Puede causar problemas no hemorrágicos y causa problemas severos, como por ejemplo encefalitis o miocarditis. Es por eso que la OMS modifica, como ustedes ven acá, en dos grupos, el dengue severo y el dengue más signos de alarma. Entonces, teniendo esta clasificación, es más práctica desde el punto de vista clínico para poder clasificar a los pacientes solamente en dengue severo y en dengue con signos de alarma. El diagnóstico es muy importante. En los primeros 5 días, en la primera semana, podemos utilizar pruebas moleculares o cultivos para buscar la presencia directa del virus. O en su defecto, ya que es lo que contamos acá en el país, es la identificación del antígeno NS1. Es muy importante porque podemos capturar en la primera semana. A partir del 5.º día, 6.º día, recién empiezan a aparecer los anticuerpos específicos, en este caso el IgM, ¿no? Para dengue. Entonces, no es muy habitual estar pidiendo una prueba de serología al 3.er día, pero si fuera tu sospecha clínica muy fuerte, no te olvides de tomar un siguiente control y continuar el manejo de dengue y luego verificar el diagnóstico con una segunda prueba pareada a la semana o a las 2 semanas, idealmente a la semana. Ya les había mencionado los métodos diagnósticos, los primeros 5 días, ¿no? Cultivo viral, PCR, una serología para un anticuerpo específico IgM para dengue, una fase convaleciente, pedir un IgM, ¿no? Por ELISA captura, o un incremento del IgG, ¿no? Que puede ser de forma pareada, tomarlo de forma pareada, es decir, en 2 semanas, ¿no? Y ver el incremento de 2 a 4 veces el valor del título inicial. El tratamiento del dengue, como ya les había mencionado, es un manejo hemodinámico cuidadoso, ¿no? Un soporte respiratorio adecuado, porque una vez que se logra esto, pasa el episodio de viremia y el paciente estaría estabilizado, ¿no? Y ya fácilmente con su recuperación posterior. De igual forma, las lecturas recomendadas, y este es el último caso. Yo agradezco mucho su atención y espero que los 4 casos que les he presentado para este curso sean de utilidad. Y si tuvieran alguna pregunta, de hecho, los organizadores del curso estarían colocándonos en contacto con ustedes, ¿no? Para cualquier duda y pregunta o en su defecto comentario adicional. Muchas gracias y nuevamente agradezco a los organizadores y para servirlos en lo que pueda a ustedes.